Mis queridos hermanos, el culto y la adoración a la Santa Muerte en nuestro país, México, ha tenido un crecimiento exponencial muy fuerte. Es por eso que es necesario investigar profunda y exhaustivamente el origen, si tiene alguna teología, si tiene algún fundamento, sustento y, por supuesto, si la Biblia avala la creencia y la existencia de la Santa Muerte, que para muchos también es denominada la Niña Blanca. Bienvenidos, mi nombre es Ernesto Mayoral. Este video no tiene como propósito el agredir o lastimar la creencia de alguien. Solamente lo he hecho con la finalidad de informar parte de mi fe y parte del estudio exhaustivo que llevo acerca de la Biblia. Pero sin más, vamos directamente a nuestro estudio bíblico. Te voy a poner en tu pantalla la presentación. Verás que en la pantalla tenemos a la Santa Muerte, denominada también Niña Blanca. Y por el lado derecho tenemos también la Biblia. Para poder estudiar de una manera más profunda, necesitamos la teología. La teología es claramente el estudio de Dios, es la búsqueda de Dios. Y hoy estaremos en la búsqueda de respuestas. Si la Santa Muerte podemos considerarla como santa y si la Biblia la avala. Pero para esto necesitamos entender qué es la Biblia. La Biblia proviene del griego biblión, que significa papel o rollo. Recordemos que la Biblia fue escrita en pergaminos o en rollos o en manuscritos. Esta originalmente se escribió en tres idiomas: hebreo, arameo y griego. Esta fue escrita, fíjate bien, en el año 1500 antes de Cristo. ¿Escuchaste bien? 1500 antes de Cristo. Y terminó en el año 100 después de Cristo. Es decir, desde que inició este documento, desde que inició el primer libro hasta que terminó, pasaron 1600 años. Sumando, tenemos alrededor de 3600 años de la existencia de la Biblia. Es decir, que en nuestras manos tenemos una reliquia. Literalmente esto es una reliquia de más de 3000 años. Lo que dice es impresionante. Fue escrita por más de 50 autores distintos, con más de 20 oficios distintos. Vivían en 10 países diferentes. Actualmente tiene 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Verás que el Antiguo Testamento narra principalmente la historia de los hebreos y el Nuevo Testamento la vida y muerte y resurrección de Jesús. Su mensaje es la historia de los primeros cristianos. Este, mis amigos y hermanos, es el origen de la Biblia. Podemos tener un sustento teológico, arqueológico, histórico de la Biblia. Es decir, que este documento es un documento confiable. Es decir, que todo aquel hombre o mujer que lea este documento tendrá certeza de que es algo inspirado por Dios. Y eso yo lo creo. Avanzando en este estudio y en este video, una pregunta que debemos de hacernos: ¿cuál es el origen de la Santa Muerte? ¿Te has preguntado alguna vez de dónde surgió la Santa Muerte? ¿Cuál es el origen de esta deidad? Si viene desde tiempos mitológicos, si viene en tiempos recientes. Esa es una pregunta que hoy trataré de responder. La primera referencia de la Santa Muerte aparece en el año 1961. Esto en la novela del antropólogo Oscar Lewis. Es una novela muy conocida por todos los mexicanos que se llama Los hijos de Sánchez. Esta historia es de una familia mexicana. Lewis convivió con una familia del barrio de Tepito. Él buscaba, por supuesto, adentrarse en las profundidades del barrio y ver la cultura de la pobreza. Pero en este libro narra la historia de Marta. Este es uno de los personajes
Y fíjate lo que dice. Mi hermana Antonia me dijo que cuando los maridos andan de enamoradas, se le reza a la Santa Muerte. Es una novena que se reza a las 12 de la noche. Si más o menos Lewis dijo eso en el año 1960, calculamos que la Santa Muerte o el origen fundamentado y adentrado en el barrio de Tepito, más o menos es alrededor del año 1950. Pero algunos creyentes, algunos hombres que son devotos a la Santa Muerte, señalan que quizás hay un vestigio aún más profundo, aún anterior al 1950 de Tepito. Quizás algunas personas dicen que tienen un vínculo cercano con los dioses Mictecatzihuatl, espero haberlo pronunciado bien, y Mictlantecutli. Estos eran hombre y mujer. En tu izquierda tenemos a la esposa y en tu derecha tenemos al esposo. Ellos, ellos eran los dioses encargados de guiar a los hombres y mujeres que morían por causas naturales. Durante este proceso los muertos tenían que pasar por múltiples pruebas antes de poder llegar ante el Señor y Señora de la muerte. Para poderte dar un poquito de desmenuzado todo esto, ellos eran llamados los dioses de las sombras, ¿ok? Este personaje Mictecacihuatl y Mictlantecutli eran los dioses de las sombras. Por lo contrario, 1 de Juan 1:5 nos señala, este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Ese es uno de los atributos de Dios. Dios es luz y en él no puede existir la oscuridad. De ser verdad que la Santa Muerte procede de estos dioses, siendo el dios de la oscuridad, mi pregunta es, ¿podría tener la Santa Muerte comunión con la luz de Dios? La Biblia es clara. En él, es decir, en Dios, no existe ninguna oscuridad. Esto es interesante hacernos la pregunta. Espero que tú vayas analizando estas escrituras, analizando esta información y que por ti, que tú tengas una opinión sobre todo esto. Me gustaría escuchar tu opinión, me gustaría leerla en la caja de comentarios. Por favor, déjame tu opinión. ¿Qué opinas de esta escritura? Avanzamos en la siguiente escritura. Para que les abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que, por la fe en mí, reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Dice la Biblia que existe una diferencia abrupta entre las tinieblas y la luz, en un primera instancia. Las tinieblas y la luz, y del poder de Satanás a Dios. Es decir, que son opuestos. La Biblia los cita como opuestos completamente. El Dios de las tinieblas en la Biblia se le llama Satanás. De ser afirmativa, el origen de la Santa Muerte centrado en las deidades aztecas, estaríamos hablando que sería una deidad que la Biblia la cita y la señala como Satanás. Esta foto que está en tu pantalla es muy interesante, ¿no? Porque vemos que el fósforo tiene sombra, pero la luz no emite ninguna sombra. Dios es un ser de luz. En Dios no hay oscuridad ni sombra. Es decir, amigos y hermanos, que en este punto debemos de reflexionar si la Santa Muerte y Dios pueden ser uno, o si Dios podría avalar la existencia de la Santa Muerte como deidad. Algunos descartan que el origen de la Santa Muerte proceda de estas deidades. A ciencia cierta, no se tiene un sustento arqueológico, ni bíblico, ni histórico sobre el origen de la Santa Muerte. Lo más que tenemos sería este relato que fue en Tepito. Una mujer llamada Enriqueta, pues sacó su Santa Muerte un día
y empezó el culto a la Santa Muerte. Ese es el origen y la existencia, o bueno, al menos el sustento que se tiene sobre esta deidad. Lo que podemos analizar de la Santa Muerte es por voces o por testimonios de personas o creyentes que adoran a la Santa Muerte. Propiamente no tiene un libro sagrado en el cual podamos entrar y profundizar sobre los atributos de esta Santa Muerte. Como te menciono, algunos personajes, algunas personas en Internet han señalado que tanto Jesús como la Santa Muerte tienen una igualdad, ¿no? Aquí encontré una imagen, repito, en Internet: en Dios creo y en ti confío, Santa Muerte. Pero mi pregunta es, ¿existe una igualdad entre Jesús y la Santa Muerte? Vamos a analizarlo, vamos a descubrirlo en este estudio profundo sobre la Santa Muerte y la Biblia. Fíjate lo que dice la Biblia. ¿Qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tienen en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerda el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo de Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade. Y continúa la escritura. Algo impresionante que aquí señala es: ¿qué tienen en común Cristo con el diablo? ¿Qué tienen en común la luz con la oscuridad? ¿Qué tienen en común el templo de Dios y los ídolos? Dos aspectos importantes que quisiera llevar a la luz de tus ojos. Y quiero que tú leas este pasaje que está en tu pantalla. Tú léelo, profundízalo. Si quieres, ponle pausa a este video para que tú profundices y alcances a percibir la dulzura y lo profundo de esta escritura. ¿Qué concuerda el templo de Dios y los ídolos? Recordemos que Corintios, que es la escritura que te estoy compartiendo, en Corintios existía una serie de idolatría a muchos ídolos, figuritas que los romanos y los griegos tenían, poseían en su poder. Y estos hombres adoraban a estas deidades, que incluso llegó un tiempo en el que cada persona, cada familia tenía sus propios ídolos, sus propios dioses. Y ellos, en su pensamiento, fueron amoldando sus ideas y fueron idealizando a los dioses acorde a sus necesidades. Entonces Pablo les mandaba un mensaje: hey, Corintios, hey, hermanos, ¿qué comunión tiene los ídolos con el templo de Dios? Porque nosotros somos el templo de Dios viviente, como él ha dicho. ¿Sabes otra escritura que está en Deuteronomio 4? A ti se te ha mostrado todo esto para que sepas que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de Él. Fíjate lo que dice: reconoce y considera seriamente hoy que el Señor es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. La Biblia misma señala que hay un solo Dios. Existe solamente un Dios al cual debemos de escuchar, obedecer y seguir. ¿Sabes? Lo que me he encontrado es que todo creyente de la Santa Muerte no saca a Dios de la foto. Esto es algo que debo reconocer, que todo creyente de la Santa Muerte nunca saca a Dios de la foto. Pero, como creyentes en Dios, debemos de reconocer que Él es el único y debemos de escuchar su voz. Debemos de poner atención con todos nuestros sentidos para saber qué es lo que le agrada a Él y no propiamente lo que nos agrada a nosotros. Y en este sentido, fíjate la siguiente escritura lo que dice: pues aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todos procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos.
Mis hermanos y amigos que me escuchas, la Biblia nos enseña que no hay nadie más a la altura de Dios, por lo cual nadie está a su altura. Esto es el señorío de Jesús. En esta escritura lo que pasaba era que existían, como te mencionaba, una infinidad de dioses. Había muchísimos dioses, estaban regados por todas partes, ¿no? Y lo que estaba señalando Pablo no es la existencia o el reconocimiento de dioses como deidad. Lo que estaba señalando aquí Pablo era el reconocimiento del problema. ¿Sí me explico? ¿Sí me doy a entender? Pablo señalaba el problema que estaba surgiendo. Y es aquí en donde viene la solución. Pues dice, para nosotros, para los que creen en Dios, para los que buscan su palabra, para los que creen en la Biblia, para esas personas, Dios tiene este mensaje. No hay más que un solo Señor. No hay más que un solo Dios. Dios no sabemos cómo es. Conocemos sus atributos a través de la Biblia, ¿no? Es por eso que te invito a que puedas estudiar la Biblia, pero también señala que hay un solo Señor. Es aquí en donde difiere un poco con la creencia de la Santa Muerte, ¿sabes? La adoración a una deidad es sinónimo de hacerla tu Señor o tu Señora. Cuando buscamos o cuando una persona busca una deidad, es para hacerla su Señor, para que Él gobierne su vida, para encontrar dirección. Pero la Biblia es clara y nos está indicando que hay un solo Señor. No hay más dioses, no hay más santos, no hay nada externo a la deidad de Jesús. Este mensaje es claro, ¿no? Y sí quiero informar, ¿no?, lo que dice la Biblia. Solamente eso. Tristemente no encontré mayor sustento sobre la Santa Muerte más que el que te puedo transmitir a través de redes sociales o a través de Internet. Como el siguiente artículo. Crimen rinde culto a la Santa Muerte. Aquí hay una pregunta que me hago y que les quisiera hacer a ustedes. ¿Qué se le puede pedir a la Santa Muerte? Muchas personas la siguen porque es un ser altamente milagroso. Ese es algo común, es algo que se escucha comúnmente. La Santa Muerte es altamente milagrosa, ¿no? ¿Y qué se le puede pedir? La Santa Muerte tiene la capacidad de conceder cualquier milagro, sin importar si es bueno o malo. A diferencia de los santos que suelen estar abocados a algún tipo de milagro, la Santa Muerte no tiene especialización. Y encontré esta noticia que te quiero compartir. Crimen rinde culto a la Santa Muerte. La autonombrada Iglesia Santa Muerte Internacional cobra hasta 9,000 pesos por un ritual para proteger a delincuentes y ayudarles a evadir la prisión. Esto, por supuesto, es algo real. Tú podrás entrar en internet y encontrarás una serie de noticias. Está plagado y eso es algo que se le puede solicitar a la Santa Muerte. No hay ni bueno ni malo para la Santa Muerte. No hay límite en cuanto a la petición. Es por eso que se ha vuelto tan atractiva para el creyente, porque cualquier persona puede ir con cualquier intención a solicitarle el favor deseado. Pero entonces debemos de ver lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia y qué se le puede pedir en contraposición a Dios? Primera de Juan 5, versículo 14 al 15. Léelo conmigo, por favor. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Me gustaría la vuelvas a leer, pero sabes, la Biblia nos enseña que no podemos pedir cualquier cosa que nos plazca, ya que la mente humana es tan perversa que podemos pedir cosas muy oscuras. Hermanos y amigos que me visitan, hermanos y amigos que me ven, cuando nosotros vamos a acercarnos a Dios, es porque buscamos la luz de Dios.
buscamos estar cerca de Dios. Lo que nos enseña la Santa Muerte es que podemos pedir cualquier cosa, lo que te venga en gana, lo que te venga a la mente, tú, creyente, puedes solicitarlo, cualquier cosa, pero pasa lo opuesto con Dios. Y es por eso que quizás de alguna cierta manera se vuelve menos atractiva para el creyente. Dios se ha vuelto menos atractivo, que no podemos ir a pedirle nuestros más oscuros deseos. Siguiente es que Santiago 4, versículo 3 nos dice, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. ¿Sabes? No podemos ir ante Dios con malas intenciones en el corazón. Dios es un Dios santo, un Dios que nos muestra la luz. Pero cuando vamos con nuestras intenciones negativas, nos encontramos con una muralla. No podemos atravesar esa muralla. No podemos ir con las conciencias entenebrecidas a pedir lo que querramos. Debemos de estar siempre bajo su voluntad. ¿Qué te parece esto? Por esta parte, que podemos pedir cualquier cosa, es que la Santa Muerte ha tenido tanto éxito en los últimos años. Ha crecido de una manera abrupta, porque cualquier persona puede llegar con la Santa Muerte y pedirle lo que querramos. También algo importante que debemos señalar es que cuando le pedimos a la Santa Muerte, debemos de llevar ofrendas, ¿no? Se le hacen peticiones y se le ponen ofrendas. La Santa Muerte es una figura caprichosa, vengativa y le gustan las buenas ofrendas. Los dólares, el tequila, el mariachi, el mole, las enchiladas y los dulces. Esas son las ofrendas que le gustan a la Santa Muerte. Esto propiamente por boca de los fieles, por boca y también por parte de Internet. Eso es lo que logré encontrar y en esta imagen podrás ver que pues no está tan lejos de la realidad, ¿no? Podemos encontrar uvas, veladoras, billetes, dólares, ¿no? O pues tequila también podemos encontrar. Toda esta clase de cosas son las que le agradan a la Santa Muerte como ofrendas. Pero veamos qué ofrendas le agradan a Dios. Según 1 Corintios 29:17, nos dice, y fíjate bien lo que dice, yo sé, mi Dios, que tú apruebas los corazones y amas la rectitud. Por eso, con rectitud de corazón, te he ofrecido voluntariamente todas estas cosas y he visto con júbilo que tu pueblo, aquí presente, te ha traído sus ofrendas. La ofrenda que a Dios le agrada es la rectitud de corazón. Rectitud de corazón. Esta escritura es muy clave. Esta escritura es fundamental entenderla, porque a Dios no le agradan las ofrendas de dinero, Dios no le agrada que tú le entregues las llaves de tu casa, a Dios no le agrada que le pongas tequila, alcohol, marihuana. Él no le agrada, no se agrada con esto. A Él lo que realmente, en lo que Él encuentra su satisfacción es en ver los corazones en rectitud. Es decir, un corazón con convicción, con deseo de hacer la voluntad de Dios, que viva bajo su dominio, que viva reconociendo a Jesús como su Señor y Salvador. Un corazón recto. Y mira, esas son algunas de las cosas que yo he encontrado sobre la Santa Muerte con la Biblia. Personalmente, esta es mi opinión personal, no encuentro comparación alguna. Mientras la adoración a la Santa Muerte proviene de hace apenas algunos 60, 50 años atrás, la adoración a Dios y el conocimiento de Dios y Jesús provienen de hace más de 3600 años. No hay comparación teológica, no hay comparación histórica. No podemos poner al mismo nivel ni la Santa Muerte, ni a Jesús, ni la Biblia, ni el Espíritu Santo. Son cosas opuestas. Segundo aspecto, la luz no puede convivir con la oscuridad. Es por eso que debemos diferenciar abruptamente. Si la Santa Muerte es un ser de oscuridad, no puede participar ni pertenecer a Dios. Tercer aspecto importante,
existe solamente un solo Dios y existe un solo Señor. No hay más lejos de ellos. No hay más lejos de la Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué le podemos pedir a la Santa Muerte? Cualquier cosa que te venga en gana, cualquier cosa que te venga en mente, hasta los pensamientos más oscuros de nuestro corazón. Pero en cambio, lo que podemos pedirle a Dios son cosas que estén acorde a su voluntad. Así es que, mis hermanos y hermanas, espero que con esto tú puedas tomar tu propia decisión. Y amigo, tú que estás visitándome, tú que quizás eres un adorador de la Santa Muerte, yo te invito a que reflexiones, a que busques tener una fe consciente, tener una fe cimentada en raíces profundas y que principalmente tu fe te lleve a estar más y más cerca de Dios, porque ese es el objetivo de todo hombre y mujer. Hermanos y amigos, pues ese es el estudio, espero que sea de utilidad. Sin más, me despido. Chao.